cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenos días, tengan todos en esta hermosa mañana de Marta. Les saludamos Mayela Brian Loaiza y Mayela Alpizar de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica. Un cordial saludo, una bienvenida a su programa Encontrados. Esperamos que hoy podamos disfrutar de este maravilloso tema de los lenguajes del amor que influye en tantísimas áreas de nuestra vida y que nos ayudan muchísimo en el desarrollo humano, en el desarrollo de las relaciones sociales, en el desarrollo y comprensión de nuestros hijos, el crecimiento de nuestros hijos. Nos permite tener una mejor comunicación, una mejor relación que nos lleva a satisfacer las necesidades de todo ser humano. ¿Cuál es esa necesidad del ser humano? Ser feliz, lograr la paz, la armonía, percibirse en un mundo unido, en un mundo socialmente estable, fuerte. Y lenguajes del amor, esa palabra amor, nos lleva a poder entender y a poder lograr todas esas metas que nos proponemos día a día. Y por eso queremos darle gracias a Dios infinitas por esta hermosa mañana que nos regala y por esta gran oportunidad que tenemos de compartir con cada uno de ustedes. Así es, Padre Celestial, queremos ponernos en tus manos. Gracias infinitas porque nos permites amanecer, porque una vez más nos das la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta, Señor, para disfrutar más esta vida y para que cada paso que demos sea caminando siempre en tu camino, Señor. Permite, Padre Celestial, que quienes tengan contacto con nosotros en este día puedan encontrarse contigo, que a cada momento seamos capaces de ver tu rostro en las personas que nos rodean y que ese encontrarnos constantemente contigo nos permita llenar nuestra vida de alegría, de emociones, disfrutar cada momento al máximo, Señor, y permite también que disfrutando ese momento podamos valorar todo lo que se encuentra a nuestro alrededor y cómo te manifiestas en la naturaleza, en cada persona, en cada atardecer, en cada amanecer, en cada momento de nuestras vidas. Ahí estás tú, Señor. Ayúdanos a encontrarnos contigo en todo eso que nos rodeas que nos rodea y en especial, Señor, a encontrarnos contigo en nuestro corazón, dentro de nosotros, ahí donde vives. Ayúdanos a encontrarte para que cada día podamos escuchar más tu voz y seguir más tu camino, difundiendo así esta tu verdad, Señor, y que eso nos permita seguir cambiando este mundo por amor. Amén. Amén. Y bueno, en el día de hoy, como lo decíamos la semana pasada, vamos a ver el tema sobre el aprendizaje y los lenguajes del amor. ¿Cómo influye los lenguajes del amor en el aprendizaje de los niños? Un tema riquísimo que vamos a compartir con ustedes. Esperamos que sea de mucho provecho. Si quieren tomar nota o recordarles que en 2-3 días en el canal de YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica van a estar todos estos programas al aire ahí disponibles para aquellos que quieran volver a retomar el tema, quieran volver a aprender, porque realmente es tan interesante ver cómo influyen los lenguajes del amor. Todo lo que nosotros podemos lograr en el desarrollo del ser humano cuando aplicamos los lenguajes del amor. Lo importante que es. Y algo muy interesante que creo que ya muchos con el pasar del tiempo vamos siendo conscientes y cada día se hace más consciente en nosotros, es descubrir que los padres somos los primeros y más importantes maestros. Los primeros y más importantes maestros. La semana pasada
hablábamos de la disciplina. Y recordemos que disciplina es una palabra griega que significa entrenar, significa entrenamiento. Ese es el significado de la palabra disciplina. Y es que según el doctor Gary Chapman, la disciplina, ese entrenamiento adecuado, administrado con amor, puede dar lugar al aprendizaje. Es lo que le va a allanar el camino al proceso de aprendizaje en los niños. Y no solo en los niños, también en los adultos. Pero estamos enfocados hacia nuestros hijos. Y es primordial aplicar esto en nuestros hijos y conocer esto en nuestros hijos, porque ellos están en un proceso de desarrollo, en un proceso de aprendizaje profundo. La verdadera disciplina, o sea, ese verdadero entrenamiento, puede ayudar a desarrollar la inteligencia y las capacidades sociales de un niño, que éstas le servirán para toda la vida. Primero, debemos, y es importante, comprender el impulso natural de los niños de aprender y explorar. Y después, satisfacer la necesidad de su cerebro de desarrollar estímulos y experiencias agradables de aprendizaje. Es importante que primero descubramos ese impulso de los niños. Ellos quieren explorar. Cuando vemos un niño que de pronto quiere saber qué se siente en sus manos abrir un paquete de harina y amasarlo y tirarlo, o agarrar un rollo de papel higiénico y desenvolverlo y romperlo en pedacitos para ver qué se siente. Esos son impulsos naturales de los niños de aprender y explorar. Debemos saber comprender esa etapa y también saber cómo satisfacer la necesidad de su cerebro para desarrollar esos estímulos y experiencias agradables. Eso no significa, o más bien, esto significa que en la etapa en que el niño está en ese proceso, debemos buscar la forma de que él pueda experimentar ese mundo. No significa que tenemos que darle libre albedrío para que destruya todo y para que haga todo lo que quiere. No, significa que debemos buscar la manera en que él pueda explorar. Porque si a un niño en esta etapa, que lo natural de nosotros los padres, por miedo, porque queremos corregirlo, porque tal vez hemos confundido la disciplina con entrenamiento y pensamos que disciplina es obligarlo o guiarlo a que haga todas las cosas como un adulto, que se comporte como un adulto para que cuando sea adulto pueda ser adulto. Entonces estamos bloqueando la oportunidad de que él sea niño. Cuando nosotros decimos no toque eso, no haga eso, mire que eso es malo, estamos bloqueando, estamos cortando esos impulsos naturales del cerebro del niño que lo busca a explorar, que lo lleva a aprender nuevas cosas, que lo lleva a descubrir nuevas cosas. Entonces, tenemos que ir buscando esas formas, pedirle a Dios comprensión, sabiduría y saber entender esos impulsos naturales de los niños, de aprender, de explorar. Y es que los niños nacen con una sed innata de aprender. Pero lo ideal es que ese desarrollo intelectual tenga lugar en el hogar. Recordemos que los niños descubren la vida a través de esos 5 sentidos. Y solo si en el hogar encuentran ese ambiente favorable, como Brian hablaba, donde cada experiencia de aprendizaje no sea un regaño, o cada experiencia de exploración no sea un motivo para lastimarlo, por ejemplo, solo si ellos encuentran esa tranquilidad para aprender en su hogar, solo así van a desarrollarse. Primero empiezan a desarrollarse con los 5 sentidos, ya luego empiezan a desarrollar el habla. Y si se les enseña, los niños pueden aprender a expresar sus emociones, sus pensamientos, sus deseos. ¿Por qué si se les enseña? Porque muchas veces como padres cometemos el gravísimo error de que si nos están contando algo que no nos gustó o algo que nos parece que está mal,
inmediatamente les interrumpimos para empezar a regañar. ¿Y cómo se le ocurre a usted haber dicho eso? ¿Y cómo se le ocurre haber usted hecho eso? Y tal vez no terminamos de escuchar ni siquiera la historia. Y si hubiéramos terminado de escuchar la historia, hubiéramos visto realmente qué pensaba ese niño, qué sentía, qué estaba experimentando. Igual que como hablábamos cuando hablábamos del dialecto de conversación de calidad en el tiempo de calidad, dijimos que nosotros como padres tenemos que escuchar más y esperar que nos cuenten todo lo que quieran sin necesidad de llamar la atención antes de tiempo, sin haber terminado de escuchar. Eso yo sé que nos cuesta mucho, porque me incluyo, me cuesta muchísimo, muchísimo terminar de escuchar lo que quieren compartirnos nuestras hijas. Pero debemos enseñarles, porque ellos solo van a expresar sus emociones si encuentran un ambiente adecuado para hacerlo. Si cada vez que nos están diciendo que están aburridos, que están tristes, que se sienten molestos, los regañamos por eso, por supuesto el niño va a aprender que cada vez que expresa emociones lo regañan, entonces es mejor no hacerlo. Y son niños que se vuelven introvertidos. Y después no entendemos, ay, es que de chiquitito me contaba todo y ahora de pronto ya no me habla. Bueno, pero ¿cuáles han sido tus actitudes y comportamientos cuando ella o él intenta hablarte? Ahí es donde muchas veces como padres tenemos que cuidarnos, porque no les estamos dando la oportunidad de aprender cómo expresar sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos, y ellos solo van a expresarlos si encuentran el ambiente adecuado para hacerlo. Y si es en el hogar, y si ese hogar no proporciona esta clase de estímulo intelectual, es probable que el niño presente deficiencias en su aprendizaje. Entonces, si no tuvo la posibilidad de explorar, si no tuvo la posibilidad de aprender, si no desarrolló su lenguaje al nivel que debía desarrollarlo, no aprendió cómo expresarse, cómo decir sus emociones, cómo expresar lo que piensa o lo que siente, después va a haber deficiencias en su aprendizaje y no podemos culpar a la escuela y no podemos decir es que esa maestra es una tal por cual porque no le enseñó al chiquito. No, resulta que el chiquito ya va con deficiencias desde que se fue del hogar y pasó 6 años con nosotros solamente con sus papás sin llegar a la escuela. Esos 6 años son sumamente valiosos y el doctor Chapman lo que quiere es explicar que también depende de nosotros como padres ese nivel de aprendizaje que tengan nuestros hijos cuando entran a la escuela. No es solo la escuela, no, es todo lo que se haya formado en ellos antes. Un entorno y una actitud agradables va a ayudar a nuestros hijos a aprender en el hogar. Y para eso hay que tomar en cuenta que los hijos son más emocionales que intelectuales. En otras palabras, ellos van a recordar mucho mejor las sensaciones que los hechos. Ellos van a recordar más el abrazo que les diste que todo lo que hiciste antes de llegar a ese abrazo. Ellos van a recordar más fácilmente la felicidad cuando tú le ayudaste a armar una torre de tucos que toda la explicación que le diste sobre cómo se hacía. Ellos no van a recordar los hechos, van a recordar cómo se sintieron cuando eso estaba pasando. De la misma forma, si un niño sufrió un maltrato porque lo encontraste sacando las tazas de la cocina para jugar de hacer una batería y puso las ollas al revés porque quería hacer una batería con una cuchara y iba a darle a todas las ollas para hacer una batería, pero resulta que él no va a recordar que no lo dejaste hacer la batería, va a recordar el miedo que sintió cuando lo encontraste y empezaste a gritarle porque había armado una batería en la cocina. Entonces recordemos, los niños son más emocionales que intelectuales y eso quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con qué emociones estamos propiciando en ellos, porque las emociones van a ir de acuerdo a las experiencias que les permitamos vivir y eso es lo que van a recordar en el futuro. A mí, conforme uno va entrando en estos temas y va descubriendo estos temas y viendo la importancia, la parte fundamental, como influimos nosotros los padres en el aprendizaje de nuestros hijos, pues me convenzo cada vez más de que no es del todo cierto una frase o una crítica. Por ejemplo, se hace una crítica al Ministerio de Educación, que tiene que cambiar muchas cosas, que eso no está funcionando, que es un fracaso. Y yo digo, es mi opinión personal. Para mí el Ministerio de Educación está perfecto, el sistema educativo es perfecto, el sistema educativo público
que a veces es a lo que se critica más fuerte y se ve como perfecto el sistema privado, para mí el sistema educativo público es perfecto, está bien, porque ellos enseñan lo que tienen que enseñar. Yo creo que quizás en lo que estamos fallando somos nosotros los padres. O sea, esos primeros maestros, esos maestros fundamentales, primordiales, somos los que estamos fallando. Entonces, si queremos hacer una crítica al Ministerio de Educación o al sistema educativo, tiene que ser una crítica que diga, vea, ¿por qué todos estos temas que estamos tratando, por ejemplo, a través de estos programas, por qué no los enseñan a los padres? Los primeros que tienen que educarse son los padres. Los primeros que tenemos que conocer cómo amar a nuestros hijos, cómo guiar. Los primeros que tenemos que entender cómo es el desarrollo intelectual, cómo es el desarrollo emocional de un niño, cómo ve, cómo piensa un niño. Tenemos que saberlo nosotros, porque nosotros vemos a un niño y se nos olvida que fuimos niños, se nos olvida que estuvimos ahí, porque no lo recordamos. Entonces, no actuamos y no disciplinamos o no entrenamos de acuerdo a la edad en que esté el niño. Más bien, a veces estamos educados, dominados por el miedo, como lo decíamos en programas anteriores. ¿Por qué? Porque cuando yo me enojo, cuando yo corrijo con ira, con enojo, que esto lo vamos a ver en los próximos programas también, la ira y los lenguajes del amor, cómo influye la ira en todo esto, que no me voy a adelantar. Cuando nosotros estamos dominados por la ira, en realidad lo que estamos es dominados por el miedo. Entonces estamos educando a nuestros hijos dominados por el miedo. Entonces, ¿qué es lo que estamos sembrando? Miedo. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Inseguridad en nuestros hijos. Entonces, claro, cuando ellos se enfrentan al sistema educativo académico, se vuelve un fracaso. Entonces yo creo que los primeros, yo al adentrarme en todos estos temas y al descubrir toda esta riqueza, yo digo, Dios mío, pero es que aquí los que más necesitamos educación somos los padres. Estoy completamente de acuerdo. Somos nosotros los primeros que tenemos que entrar en ese proceso. Y entonces, bueno, si no para aquellos que tengan la oportunidad de descubrir toda esta sabiduría, todo este conocimiento a través de los programas o a través de libros, y tal vez no sea hoy o mañana que el Ministerio de Educación asuma la responsabilidad de vamos a educar a los papás primero para que sepan cómo educar a los hijos. Los papás deberían de hacer una matrícula cuando menos 1 o 2 años antes de que sus hijos van a entrar a la escuela, haberse matriculado en la escuela e ir a clases sobre todos estos temas de cómo es el desarrollo humano, cómo es el ser humano desde que nace, cuáles son sus necesidades, cuáles son las cosas que tenemos que valorar, de las que tenemos que tener cuidado, en las que tenemos que prepararnos nosotros mismos y en las que influenciamos nosotros como primeros maestros. Porque si nosotros somos los primeros maestros, quiere decir que nosotros tenemos que enviarle ya bien entrenaditos, bien disciplinaditos a los hijos cuando entran a su edad académica. Y así, muchos maestros del sistema educativo, ya los maestros académicos, disfrutarían mucho más su trabajo, su labor, disfrutarían mucho más y tendrían más espacios para desarrollar todavía más los programas que les toca impartir a ellos, la parte que le toca a ellos. ¿Por qué? Porque ya nosotros, los primeros padres, enviamos a un niño entrenado a la escuela, a la parte académica. Pero si de momento no podemos lograr eso y no existe una matrícula para toda esta preparación, pues busquemos libros, leamos, aprendamos, porque esto no es un juego. Nosotros no estamos creando robots que les ponemos una programación y más tarde los reseteamos, y no, estamos creando seres humanos que tienen toda la capacidad de crear un mundo de unidad, un mundo de amor, o crear un mundo de desastre, un mundo de violencia, un mundo de guerras. Eso está en nuestras manos. Todo eso está en nosotros, los primeros padres. En nosotros,
los maestros más importantes en la vida de un ser humano. Y continuamos con el tema. Dice, para que un niño sea capaz de aprender bien a cualquier edad, tiene que estar en el nivel emocional de esa edad en particular. O sea, su desarrollo emocional tiene que ir de acuerdo a la edad que tiene. Cuando él tiene un buen desarrollo emocional, o sea, si tiene su tanque emocional lleno, eso marca una diferencia en la disposición y el proceso del niño para aprender. Cuando un niño emocionalmente está estable, cuando un niño tiene su tanque emocional lleno, y recordamos nuevamente, para llenar ese tanque emocional debemos expresarle el amor en su lenguaje primario. Tenemos que estar seguros que estamos hablándoles en su lenguaje, que la manera en que nosotros los amamos, ellos están interpretando ese amor correctamente. Ellos están entendiendo el mensaje de amor que les estamos transmitiendo. Es importante que su tanque emocional esté lleno. Un hijo que muere de hambre de amor y aceptación de sus padres va a tener poca motivación para enfrentar el reto de aprender en los primeros años o aún después de la escuela. Y seamos conscientes de un punto más, de una situación más. Un niño que no está recibiendo el amor en su lenguaje primario, o sea, un niño que no se percibe amado, un niño que no encuentra esa aceptación, que no encuentra esa identificación con sus padres, es un niño que está muriendo de hambre de amor. Y eso es una forma de agresión psicológica. Es una forma sutil de agredir a un niño. Le estamos maltratándolo inconscientemente, incluso sin ser conscientes de esto, sin hacerlo a propósito. Y podríamos decir, pero jamás yo no le haría eso a mi hijo si lo amo, si soy capaz de dar mi vida por él. Sí, pero si usted lo está amando mucho, mucho lo ama y hace muchas cosas por él, pero a él no está llegando el mensaje de amor claro, sino que llega con interferencias. Pero si él no está interpretando ese amor como él realmente lo necesita, va a ser un niño creciendo con una sed de amor, con una sed de aceptación, y eso se va a convertir en una agresión psicológica y eso le va a afectar todo su desarrollo en lo demás, en lo emocional, en lo físico. Entonces, la madurez emocional de un niño afecta todo lo demás. O sea, si su tanque emocional está vacío, si no se percibe amado, si no se percibe aceptado, y recordemos que el niño se percibe aceptado, él se percibe, como dirían por ahí, como parte de la manada, soy parte del grupo cuando se percibe amado. Si él se percibe amado, si se percibe aceptado, eso le va a afectar todo lo demás. Le va a afectar su autoestima, su seguridad emocional, su capacidad de soportar las tensiones y los cambios. Y en esto recordemos que tenemos que preparar, tenemos que entrenar a nuestros hijos para los cambios de la vida, porque la vida es cambiante. El mundo cambia, nosotros cambiamos. Cambiamos emocionalmente, cambiamos físicamente, cambiamos intelectualmente, cambian nuestras creencias, cambia nuestra objetividad, todo cambia en nuestra vida. Y tenemos que capacitar a nuestros hijos para esos cambios a los que ellos se van a enfrentar, para que los enfrenten con seguridad, para que los enfrenten con confianza, siempre confiando en Dios. Eso va también a afectar su capacidad de relacionarse con sus semejantes y su capacidad de aprender. Un tanque emocional lleno de un niño lo prepara, lo entrena para todos esos cambios, para todas esas situaciones de la vida. Y es que
hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el doctor Chapman menciona, ¿qué pasa cuando los padres de un niño se separan o se divorcian? Y él muestra que ese es el caso donde con más claridad se puede ver el vínculo que hay entre el amor y el aprendizaje. Porque la confusión y el miedo que pasa a un hijo de padres divorciados hace que es tan fuerte que hace que muestre mucho menos interés académico durante varios meses, hasta que de alguna forma su mundo se restaure y vuelva un poco a él la seguridad o la certeza del amor. Veamos un niño que ha sufrido una separación de los padres o que está sufriendo el divorcio de los padres, cómo se altera su mundo, como un niño que tal vez llevaba buenas calificaciones, de pronto ya no quiere comer, no quiere estudiar. ¿Cómo impacta eso simplemente porque de pronto su mundo de seguridad y su mundo de esa manada que Brian decía, esa seguridad de que pertenezco a algo, de pronto se ve desbaratada simplemente porque ya no existe ese hogar que yo tenía en mi mente donde estaba yo? Entonces ese niño tiene que volver a encontrar otra vez esos puntos de equilibrio, esa seguridad, esa certeza de que lo aman, para poder percibirse parte de y poder otra vez volver a tener su misma capacidad para aprender. Así que es normal, no podemos decirle a un niño, no, mi amor, usted siga estudiando tranquilo que todo va a estar bien. O sea, no es suficiente. Hasta que ellos no perciban que realmente todo ha vuelto a la normalidad, o por lo menos tienen un grado de seguridad otra vez en la relación de las personas con las que se queden, ellos no van a poder otra vez volver a su nivel de aprendizaje normal. Entonces vean lo importante que es el amor en el aprendizaje y cómo este ejemplo nos demuestra claramente el impacto que tiene. Como padres tenemos una gran influencia en la vida de los hijos. Y entonces un papá que está divorciado podría decir, bueno, entonces ¿cómo hago? Si ya yo no tengo a mi esposa, ¿cómo hago yo para educar a nuestros hijos o para ayudarles a descubrir esa seguridad? Bueno, eso les va a ser más fácil si usted descubre cuál es el lenguaje primario de sus hijos. Porque si usted sabe cuál es su lenguaje, en momentos de crisis lo que más nos ayuda a salir adelante es el amor. Entonces, y donde lo único que vamos a escuchar es nuestro lenguaje primario, es lo único que nuestro corazón va a captar, el amor en el lenguaje primario. Así que lo más importante, si usted es una persona que ya pasó por un divorcio o está pasando por una separación, busque cuál es el lenguaje primario de sus hijos y esté seguro de que los está amando en ese lenguaje. Si usted tiene la certeza de que les está dando su lenguaje primario de amor y que tienen su tanque emocional lleno, no va a tener problemas. Sus hijos van a poder salir adelante a pesar de esa situación, pero tiene que asegurarse de eso. Ojalá si su cónyuge, aunque ya no viva con usted, también apoya en eso, pero si no lo hace, es importante que usted busque la colaboración de otras personas, otros adultos que también se involucren, los abuelitos, los tíos, los papás, los padrinos, alguien que pueda apoyarlo a usted en esa tarea de criar a sus hijos a pesar de su separación, a pesar de ese divorcio por el que pasó. Lo importante es que nuestros hijos tengan siempre esa figura de apoyo, esa figura de seguridad, que les muestre que realmente los amamos, no importa la situación que haya sucedido dentro del hogar. Vamos a una pausa en su programa Encontrados y ya regresamos con más. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Aprender a vivir es saber tomar de la vida lo mejor, sin desechar lo que consideremos que no tiene tanto valor, hasta de las situaciones negativas y de las cosas pequeñas podemos sacar grandes enseñanzas. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presentó Vivencias,
un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Centro Comercial Meco, de todo en un mismo lugar. Financiera y Credit, Perfumería Marabú, Boutique Ruguay, venta por catálogo de catálogo, heladería y cafetería Kiwi. Además, oficinas de abogacía, consultorio de psicología y consultoría financiera. Centro Comercial Meco, en Ciudad Quesada, 150 metros norte del parque. Sirvamos a Cristo en el hermano. Salgamos a su encuentro y tendámosle nuestra mano fraterna. Cuaresma, tiempo para edificar el bien común. Apoye la campaña cuaresmal de la Solidaridad 2017 donando en su parroquia o llamando al 22 91 01 54 de la Pastoral Social Cáritas de Costa Rica. Usted está primero, porque queremos ser su radio amiga. Radio Santa Clara. Continuamos en su programa Encontrados con el tema del aprendizaje y los lenguajes del amor. Y es que nos cuenta Gary Chapman en su libro Los 5 lenguajes de amor de los niños, que muchos estudios indican que la participación de los padres mejora la capacidad de aprender en un hijo e influye de forma muy importante en su rendimiento escolar. Y él menciona como por ejemplo un estudio que se realizó en 1996 para medir la comprensión de lectura. Este estudio indicó que los estudiantes cuyos padres participaban activamente en sus escuelas alcanzaron calificaciones mucho más altas que otros niños. El estudio fue realizado por un profesor de psicología en más de 20,000 estudiantes de secundaria en Estados Unidos y mostraba que un 30% de los estudiantes no hablaban a diario con sus padres. Quiere decir que llegaban a casa y cada uno estaba en lo suyo, pero el mencionar qué pasó en nuestro día o comentarlo no existía. Un 50% de los estudiantes decía que si llegaban a casa con malas notas, sus padres no se alarmaban porque ya lo esperaban de ellos. Y otro 30% decía que sus padres no tenían ni la menor idea de lo que ellos estaban haciendo en la escuela. ¿A cuáles padres de estos nos parecemos? Tenemos que tener cuidado. En la medida en la que estemos involucrados. Ok, dijimos que en esos primeros 6 años del desarrollo del niño es sumamente importante que les permitamos explorar, que les permitamos aprender, que les enseñemos cómo expresar emociones, cómo expresar sus pensamientos, sus ideas, cómo hablar y que puedan hacerlo, que aprendan correctamente el lenguaje. Pasaron esos 6 años y van a la escuela. Pero muchos entonces pasaron esos 6 años, van a la escuela y suponen que entonces ahora la maestra o el profesor se van a encargar de sus hijos y ya yo aquí terminé mi nivel educativo. No, resulta que no. En el momento en que ellos entran a la escuela también nos ocupan como apoyo. Y en la medida en la que nosotros como padres nos involucremos en ese aprendizaje de nuestros hijos, en esa medida van a ir avanzando en el aprendizaje, porque no depende solo de los niños. Muchos papás suponen que no, es que ellos son los que están estudiando, entonces ellos tienen que ver si salen bien en la escuela, si hacen las tareas o si... No, lo que pasa es que mucho del apoyo que reciben de nosotros como padres no se trata de que entonces yo me siento a hacer la tarea por él, porque para que lleve la tarea bien hecha, entonces yo se la hago. No, no se trata de eso. Pero se trata de que tengo que saber cómo le va en la escuela, cómo se siente, qué piensa de la maestra, cómo le va con los compañeritos, cómo se comporta, es obediente, es aplicado, no es aplicado, no hace las tareas, ¿por qué no las hace? O sea, recordemos que nuestra labor como padres no es ver los comportamientos o simplemente castigar cuando el comportamiento no se parece a lo que yo quiera. Lo veíamos en programas anteriores sobre la disciplina. No, nuestra labor como padres es ver ¿qué hay detrás del comportamiento de un niño? Si es que no hace las tareas o no quiere completar los trabajos o resulta que no copia en clase y trae la mitad de la materia en el cuaderno y el resto ya no existe. ¿Qué pasa? ¿Por qué está presentando ese tipo de comportamientos? Solamente si estamos como padres bien, si estamos captando bien
sentándonos con ellos, conversando con ellos, viendo el trasfondo, cómo se están comportando. De pronto, si un niño era muy sociable y estaba conversador y todo, cuando llegaba a casa, de pronto es un niño que se está volviendo retraído y muchas veces los papás lo que dicen es, no, es que está entrando en la adolescencia, entonces por eso ahora es así, ya ahora ya no le gusta salir, ya no quiere andar conmigo, ya no quiere hablarme, se encierra en su cuarto. Pero no, muchas veces esos niños están gritando: pónganme en atención, vean lo que estoy haciendo porque necesito que me pongan atención, aunque pareciera lo contrario, porque pareciera que son niños que no, es que ya como están entrando en la adolescencia lo que quieren es apartarse. No, ellos lo que quieren es que nosotros busquemos la manera de encontrarnos con ellos, de llegar a su corazón. Y eso solo se logra con el amor. Y por eso es muy importante que el aprendizaje no se lo dejemos solo a los profesores o lo que vean en la escuela, no. Es importante que como padres nos involucremos. No se trata que si nuestra hija ya está en el colegio, pues entonces yo me voy a sentar cada día a revisarle sus cuadernos como cuando estaba chiquitita. No, no se trata de eso. Pero se trata que de vez en cuando está haciendo un trabajo, pues me siento a su lado y mi amor, ¿y de qué se trata este trabajo? Y cuéntame, ¿qué estás viendo en el colegio? ¿Y de qué materia? ¿Y cómo te fue en el quiz que tenías en tal materia? Que me interese preguntar cómo está, cómo va su día, qué ha hecho. Solo eso les va a demostrar que realmente me importan. Yo cuando vimos de este estudio me sorprendió mucho. Qué importante que es cuando los padres nos involucramos en la escuela, cuando estamos involucrados activamente en las escuelas, en los lugares de estudio. Y es que no es solo estar pendientes de cómo van ellos, de cómo les fue, de qué notas tienen, cómo le fue en el examen, qué hiciste hoy, sino es estar involucrado en la escuela, es tener una buena relación con los maestros, es tener una buena relación con la institución. La gran mayoría de las instituciones educativas realizan diferentes actividades al año, sea para recaudar fondos, sea actividades sociales, de diferentes formas. Cuando el padre se involucra en esas, cuando busca colaborar, estar ahí, qué interesante ver cómo esto afecta emocionalmente a los hijos y eso les ayuda a tener buenas calificaciones, o sea, a ir logrando un adecuado desarrollo intelectual en ellos. Y es que pensemos, el estar involucrados en eso son formas de expresar amor. Estamos expresando amor a través de un acto de entrega. Estamos sirviendo. Estamos expresando amor a través de tiempo de calidad. Estamos sacando de nuestro tiempo para ser partícipes de la vida de nuestros hijos. Porque involucrarnos en la institución, involucrarnos en sus escuelas, tomando en cuenta que son ellos los que están estudiando, es su escuela, al yo involucrarme, estoy involucrándome, estamos involucrándonos en sus vidas, estamos entrando más íntimamente en sus vidas, porque les estamos demostrando que nos interesa su escuela, que si de pronto hay una necesidad en la escuela, soy partícipe. Entonces el niño eso lo interpreta como, wow, papi está en algo que es mío, se está involucrando en algo que es mío. Eso se llama un acto de entrega, eso se llama tiempo de calidad, eso se llama el regalo de la presencia de uno mismo. Eso es importante. Y qué interesante saber que ya estudios lo muestran. Entonces, cuando yo veo esto, bueno, todavía me convenzo más de lo que les comentaba anteriormente, de que uno como papá debería hacer una prematrícula cuando menos 2 años antes y formarnos y prepararnos para cuando nuestros hijos entren a la escuela, para tener todos estos conocimientos, para no estar pecando de ignorantes, sino que a través de todos estos pequeños tips, de cosas tan delicadas, de cosas tan sencillas, la gran diferencia que podemos hacer en nuestros hijos. Por eso, papás, nosotros los invitamos, involúcrense con sus hijos en las instituciones, en sus escuelas, estén ahí pendientes, estén ahí atentos para decir en qué puedo servir, en qué puedo ayudar, tener una buena comunicación con los maestros. Eso le da una gran seguridad. Ustedes tal vez no lo perciban, pero para un hijo, ver a su papá en la puerta de la escuela le causa una gran alegría,
Es un acto de amor muy grande. Ver a su papá hablando con su maestro, con su maestra a diario, verlo involucrado, ayudando en las cosas de la escuela, eso a él le genera una gran seguridad, una alta estima. Hace que él vea el estudio como algo lindo, como algo agradable, como algo que es digno de estar ahí. Eso crea unidad, y esa unidad es la fuerza. Es la fuerza que empuja a ese niño hacia un crecimiento emocional, físico, intelectual, de mucho, mucho éxito, de mucho crecimiento. Serán niños que la sociedad los está esperando con los brazos abiertos, que los implora a gritos. Niños seguros, niños jóvenes emocionalmente estables, esos que van a hacer la diferencia. Y cuando hablamos de diferencia, hablamos de un mundo de más amor. No lo veamos solo desde la parte económica, y la parte económica téngalo por seguro de que la añadidura va a ser grande también. Pero jóvenes adultos que van a crear un mundo de paz, de armonía, de confianza, de seguridad. Para mí, esto de lo que estamos hablando durante todos estos programas, trabajar esto es lo que va realmente a cambiar el mundo. El mundo no lo vamos a cambiar con más policías, con más cárceles, con más mano dura y con más leyes. Y es lo único que pide el mundo. Y uno escucha los medios de comunicación y uno escucha a la gente hablando, y lo único que piden es un mundo de más mano dura. Es un mundo que castigue con más rigurosidad a aquellos que tienen comportamientos moralmente equivocados, y unos más equivocados que otros. Y es lo único que se pide para el mundo. Mano dura, leyes duras, más policías, más cárceles, más ¿Pero por qué? El mundo lo que necesita es más amor. Esas personas lo que necesitan es más amor. Esas personas lo que necesitan es saber identificarse con el mundo que les rodea. Y esto solo lo vamos a cambiar hoy, lo que hagamos hoy como padres. Que nos identifiquemos hoy con nuestros hijos, que nos involucremos hoy con nuestros hijos, que apenas llegue a mi casa esté pendiente de dar amor en el lenguaje primario a nuestros hijos. ¿Cuál es su necesidad de involucrarme? La diferencia la hacemos hoy, cuando me involucre, cuando esté pendiente, cuando esté ahí atento a las necesidades y a las actividades en las escuelas con nuestros hijos. Hoy, cuando sepamos abandonar el miedo y dejar de educar en el miedo, para dejar de educar en la violencia, para dejar de educar en los gritos, en el maltrato, para que dejemos de inconscientemente y sin ninguna mala intención, dejemos de agredir a nuestros hijos. Porque hoy en día nuestros hijos, nuestros jóvenes, lo que más están muriendo es de hambre de amor, es de una sed de amor, es una necesidad de amor, que es lo único que les va a dar paz en su corazón, seguridad. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Y si queremos un mundo mejor, tenemos que empezar hoy a construir esto, hoy a hacer el cambio nosotros como padres, formarnos nosotros como padres, aprender nosotros como los primeros y más importantes padres. Y no es quitarle valor al trabajo de un maestro, de un catequista, de un formador. No es quitarle valor, pero él hace solo una parte. Recuerdo a alguien que decía por ahí, ellos simplemente son ayudas subsidiarias. Son ayudas subsidiarias. Ellos simplemente tienen una labor en una parte de la vida de nuestros hijos, pero la parte más importante somos nosotros. Y hasta que no asumamos nosotros esa responsabilidad, hasta que no tengamos una actitud de entrega
y decir, lo vamos a hacer, y creer que se puede hacer. Confiar en que se puede hacer. Hasta que no hagamos esto, no vamos a tener un mundo mejor. No va a haber un cambio en nuestra sociedad. ¿Para qué queremos más cárceles? ¿Para qué? ¿Para tener que ir a visitar a nuestros hijos a las cárceles? ¿Para eso queremos cárceles? ¿Qué es? ¿Que la vida en las cárceles es más bonita, es más placentera, eso es más lindo? No. Jesús nunca buscó cómo castigar. Jesús nunca buscó a quién había que apedrear. Jesús nunca buscó cómo corregir. Jesús buscó la corrección a través del amor. Y para Jesús lo más importante fue amar. Fue creer. Jesús creía en la capacidad del ser humano para cambiar, para transformar su vida. Como lo dijimos en el programa anterior, aquella Magdalena que por ley y porque era culpable debía morir apedreada, y Jesús no la apedreó. Jesús confió en su capacidad de cambiar, y amándola, perdonándola, le dio la capacidad de cambiar. Y cuando le dijo, vete en paz y no peques más, Jesús estaba viendo su necesidad de amor y viendo su capacidad de transformar su mundo, de transformar su vida. El ser humano tiene la capacidad para cambiar. El ser humano tiene la capacidad para vivir en amor, en armonía. Y eso lo vamos a lograr a través del amor. Y cuando nosotros como padres hagamos esta diferencia, empezamos a cambiar hoy. Y nunca es tarde. Ay, pero es que mis hijos ya son adultos. No, para amar en su lenguaje primario de amor nunca es tarde. Usted puede tener 80 años y su hija puede tener 60 años. Hoy es el tiempo para amarla en su lenguaje primario. Hoy es el día de amarla. Aquellas cosas en las que te equivocaste y que quizás llevó a sus hijos a llevar una vida equivocada o que los hizo sufrir, porque ya eso pasó. Hoy el amor tiene el poder de transformar a esas personas, incluso aunque ya no seas una influencia tan fuerte, tan directamente en sus hijos porque ya son adultos. Si los amas en su lenguaje primario de amor, eso les va a alimentar para tener un mundo mejor, para creer en sí mismos. Nunca, para amar, nunca, nunca es tarde. Hoy es el día. Hoy es el momento para hacerlo. Veamos también algunas actitudes y conductas que van a interferir en la capacidad de aprender de un niño. ¿Cuáles actitudes, cuáles conductas interfieren, bloquean la capacidad de un niño de aprender? Y es la apatía paterna. ¿Qué es la apatía paterna? Es ese no me importa, no me interesa. Es aquellos padres que creen que ellos no pueden hacer nada, sin ver la tremenda influencia que podemos tener en la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, en el mundo de hoy se da por un hecho que van a probar las drogas, sin advertirle a los chicos que eso podría mutilar su capacidad de aprender. O por ejemplo, también que de por sí van a tener relaciones sexuales a temprana edad. Entonces, tome la docena de cajas de preservativos para que se cuide y para que no tenga, sin decirle que ese tipo de relaciones irresponsables, sin un proceso, sin que haya pasado un proceso de madurez, de crecimiento, de etcétera, todo para que sea como Dios quiere, que si eso no se da así, es que no solo son las enfermedades venéreas o evitar embarazos, no, es cómo afecta eso emocionalmente y sentarnos a explicarles cómo les va a afectar sus futuras relaciones, cómo les va a afectar desde todo punto de vista. Pero para eso tenemos que estudiar nosotros primero. Para eso tenemos que haber ido nosotros a la escuelita, porque muchas veces no lo hacemos porque no sabemos. No, es que hay que, o sea, ¿por qué las relaciones sexuales a temprana edad o cuando se dan fuera del matrimonio, donde no hay realmente una entrega de amor profunda? ¿Por qué eso afecta? O sea, ¿por qué? Y basado en estudios, y nos sentamos a explicarle a sus hijos. No, pero esa actitud de no me importa, de por sí lo van a hacer, entonces tome la docena de cajas y juéguesela. Eso afecta. Esa conducta. Eso interfiere en la capacidad de aprendizaje de un niño.
Otra situación que afecta son esos tanques emocionales vacíos de amor. Ya lo hablamos. Eso va a afectar la capacidad de aprendizaje de un niño, un tanque emocional vacío. Otra actitud es la falta de enseñanza de cómo controlar la cólera con madurez. Y este tema es importantísimo, la ira y los lenguajes del amor, que lo vamos a ver, no sé si el programa que sigue o el que sigue, porque todavía continuamos la próxima semana en más sobre el aprendizaje y los lenguajes del amor. Vean qué interesante y cómo es tanto que aprender que yo creo que vamos a tener que hacer una universidad para poder pues mantener todos estos conocimientos y tenerlos al día, poder aplicarlos al día. Porque la cólera, la falta de enseñanza de cómo controlar la cólera con madurez, cómo manejar la ira con madurez. Esa conducta pasivo-agresiva es la determinación inconsciente de hacer lo contrario a lo que se espera de él. Y la próxima semana vamos a entrar en esto. ¿Qué significa eso? Cómo a veces un niño inconscientemente hace lo contrario a lo que se espera de él, a lo que le pedimos. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que esto nos va a despertar también, nos va a hacer levantarnos de ese sueño en el que estamos los padres. Eso causará que subconscientemente, pero a propósito, tenga bajo rendimiento escolar. Veamos qué significa eso así un poquito más en palabras sencillas. Vamos a ver este tema dentro de 15 días, pero vamos a soplarles un poquito. ¿Qué significa esto? Cuando un niño, por ejemplo, es un niño que es un buen estudiante y resulta que lleva buenas calificaciones y todo va súper bien, pero de pronto es un niño que empieza a salir mal en los estudios y vemos que es un niño que está guardando cierto resentimiento hacia sus padres. Muchas veces, a pesar de que sea un niño que estudia y que hace las tareas y que cumple con ir a la escuela y demás, puede estar llevando malas calificaciones porque subconscientemente, como él tiene un resentimiento contra sus papás por alguna situación que pasó, no se va a concentrar y por eso esto va a impactar tantísimo en su aprendizaje. No es porque sea un niño que a propósito dice, mira, no voy a contestar el examen porque sí. Entonces, por eso es importante. Hay que tomar en cuenta otro estudio que hizo una socióloga en más de 500 familias. Imagínense, siguieron 500 familias durante 11 años. Y este estudio encontró que mientras más tiempo pasaban los niños con sus padres, más cursos completaban. También que mientras más fuerte era el vínculo emocional entre los hijos y sus padres, menos propensos eran los hijos a comportarse como delincuentes. Y es que recordemos ahí, esa parte, vínculo emocional entre los hijos y sus padres. ¿Cómo se logra ese vínculo emocional? Ese vínculo emocional íntimo solo se logra a través del amor. Únicamente a través del amor, cuando los hijos se perciben amados, o sea, cuando tenemos su tanque emocional lleno, cuando estamos hablándoles, comunicándoles el amor a través de sus lenguajes primarios. O sea, esto es como decir cuando nos estamos comunicando en el idioma que entendemos. Si yo entiendo español, que me hablen en español. Por eso usted y yo como padres somos la clave para la capacidad de nuestros hijos de aprender y tener éxito en todos los sentidos. ¿Y qué pasa cuando un hijo es ansioso? Un hijo que hay que tomar en cuenta, esos niños que usted ve que no se pueden concentrar, que pasan idos en otro mundo. Un hijo a quien le va bien emocionalmente va a tener concentración, motivación, energía y eso va a estar con todas sus capacidades al máximo. Pero un hijo que está afligido por la ansiedad, por la melancolía, que no se percibe amado, probablemente va a tener problemas para concentrarse y estar atento y percibirá que tiene menos energía. Es un niño que no le va a interesar el estudio porque va a estar más preocupado por sí mismo y por sus necesidades emocionales, por esa melancolía que siente, por esa tristeza, por eso ese vacío que hay en su corazón y por eso disminuye su capacidad para aprender. Entonces, ¿cuál es una de las señales que debemos ver en nuestros hijos para saber que están pasando por ese momento de tristeza o de melancolía o de falta de motivación que les está afectando en su desarrollo? Una de las principales señales de ansiedad es su incapacidad de mirar a los ojos. Si un niño no te puede sostener la mirada cuando estás hablando con él, algo hay de fondo y eso es importante revisarlo.
Y si esta ansiedad continúa, se hará más evidente cuando el niño o el joven se enfrente a nuevos retos, como el pasar periodos, cuando pasan de 3º a 4º grado, que hay diferencias en la forma de aprender, o cuando pasan de escuela a colegio. En esos momentos en que de por sí el ambiente va a generarles más ansiedad, en esos momentos esos niños van a tener mucha más dificultad para aprender si no sabemos mantener lleno su tanque emocional. ¿Qué va a hacer la diferencia? ¿Qué hará que esos niños realmente encuentren esa concentración que necesitan? Su madurez emocional. Esa madurez va a ser la capacidad de controlar su ansiedad, de soportar las tensiones, de mantener el equilibrio durante esos tiempos de cambio. Mientras nuestros hijos puedan lograr estas cosas, más van a poder aprender. Y la mejor forma de ayudarlos a madurar emocionalmente y a tener un buen nivel de motivación para su edad es mantener llenos sus tanques emocionales. Solo de esta forma vamos a lograr que mantengan que toda su energía pueda estar enfocada en aprender y no en sus necesidades emocionales. Para la próxima semana vamos a ver cómo motivar a los hijos a través de los lenguajes del amor para que realmente puedan estar contentos disfrutando lo que sea que les toque pasar cada día. Y bueno, aquí llegamos ya al final de nuestro programa. Es un placer y un gusto poder compartir con todos ustedes. Queremos invitarlos para que este tema de los lenguajes del amor, pues cada día podamos impregnarlo más en nuestra mente, en nuestro corazón, y así poder llevarlo a la práctica, porque de nada nos vale el conocimiento si no lo llevamos a la práctica, pero para poder practicar necesitamos conocimiento, necesitamos ser conscientes de la importancia de todo esto. Siempre lo primero es aplicarlo a nosotros mismos. Si nosotros queremos practicar los lenguajes del amor con nuestros hijos, tenemos que practicarlo nosotros mismos. Tenemos que practicarlo en la relación de padres. Si entre mi esposa y yo no ponemos en práctica los lenguajes del amor, no nos comunicamos a través de nuestros lenguajes primarios de amor, no vamos a poder llevarlo a nuestros hijos. Tenemos que practicarlo, tenemos que primero practicar con nosotros y ver nosotros qué se siente, cómo afecta, para así estar más convencidos de la receta que le vamos a dar a nuestros hijos. Y por eso queremos invitarlos al taller de lenguajes del amor que se va a dar en Santa Rosa de Pocosol, abierto a la comunidad, a aquellos matrimonios casados por la iglesia, casados civil, en unión libre, que vivan en unión libre. No es para novios, la dinámica no está hecha para novios, pero sí, en cualquier situación especial pueden vivir este taller de formación de lenguajes del amor que se va a dar en Santa Rosa de Pocosol. Se va a dar ahora en marzo. Ahorita no tengo la fecha por acá, estamos buscando la fecha. Ese taller es de 8 de la mañana a 7 de la noche en el salón parroquial de Santa Rosa de Pocosol. Es si no me equivoco, es 25 o 24 de abril. Es la semana del... Disculpen que ahorita no tenemos la fecha, pero es la semana del 20, algo es como 24, 25 de marzo, pero aquí tengo el calendario, 25 de marzo. El día 25 de marzo de 8 de la mañana a 7 de la noche más o menos es lo que dura este taller de formación, y esto nos va a ayudar muchísimo a conocer más sobre los lenguajes del amor y aplicar los lenguajes del amor en nuestros hijos y así adquirir todo este beneficio de lo que hemos hablado durante tantos días con nuestros hijos. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, una feliz semana, continuemos bendecidos por Dios y si Dios quiere nos escuchamos el próximo martes. Muy buenos días. Muy buenos días, que Dios los bendiga. Hasta luego. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.